en esta lección vamos a ver cómo se reproducen las plantas. Para ver cómo se reproducen las plantas hay que ver el tipo de reproducción, si es reproducción sexual o asexual. Si es la reproducción sexual, todo lo que lleve la palabra sexual significa que tiene por un lado la intervención de la parte masculina y por otro lado la intervención de la parte femenina. Si es asexual es que no tienen por qué estar las dos partes, ¿vale? Es una forma totalmente diferente. Entonces, en la reproducción sexual lo importante son las flores, que son las que producen el polen. Vamos a ver en primer lugar cómo son las partes de una flor. Lo vamos a poner un poquito más grande que lo veáis. Vamos a ver, las flores vamos a ver, tienen, por un lado esta parte de abajo se llama cáliz. Esta parte de abajo se llama cáliz. Estas hojitas verdes que tiene debajo de los pétalos se llaman sépalos, ¿vale? Sépalos. Los pétalos sabéis todo lo que es y luego dentro de, bueno, todo el conjunto de los pétalos, esto lo vais a ver el año que viene, pero bueno, lo digo ya, todo el conjunto de los pétalos se llama corola, digamos lo bonito de la flor es la corola. Y dentro tienes como unos pelitos que unos son la parte masculina y otro es la parte femenina. La parte masculina es el estambre, que tiene como una bolita, que es en esa bolita donde está el polen. Y luego tiene un pistilo que tiene como forma de botella con un agujerito que es el pistilo, ¿vale? En el pistilo es donde va a caer el polen. Entonces cuando cae el polen cae por aquí dentro y llega hasta el ovario, ¿vale? Y dentro del ovario está el óvulo, que cuando llega el polen es cuando se fecunda y en la flor se produce el fruto y es el fruto el que tiene la semilla. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es la reproducción sexual. Como os he dicho, vamos a ver, cuando están las flores, generalmente se produce con el viento, de manera que las flores con el viento se mueven y entonces el polen de los estambres sale volando y por eso las personas que son alérgicas al polen en primavera lo pasan bastante mal. ¿Por qué? Porque este polen está en el aire y las personas cuando lo respiran, pues si tiene alergia, pues tiene problemas respiratorios, estornudan, les pica los ojos, les pica la nariz y lo pasan, el que es alérgico lo pasa bastante mal. Y si tiene asma, es decir, que no respira bien del todo, respira mal, pues si encima tiene alergia, pues lo pasa bastante peor. Entonces, este polen que sale de los estambres, como está en el aire, llega al pistilo de la misma flor o de las flores que tiene el árbol o de las flores de otras plantas, ¿vale? Y entonces cuando llega el polen cae dentro, ¿vale? Y entonces el ovario, pues que dentro está el óvulo, pues se fecunda y entonces la flor da lugar al fruto. Hay veces que no es por el viento también, hay veces que es por los insectos, hay veces que llegan los insectos y se apoyan pues se posan sobre las flores sobre todo quien más los hace es sobre todo las abejas, pues para luego producir la miel. Entonces los insectos lo que hacen es alimentarse de néctar que producen las flores. Entonces cuando estos insectos se apoyan sobre las flores, lo que hacen que las patas y el abdomen de los insectos, ¿os acordáis cuando vimos los animales, cuando vimos los insectos que tienen cabeza, tórax y el abdomen, en toda esta parte del cuerpo se queda impregnada de polen? Entonces, cuando este insecto ya no está en esta flor y se va a otra flor, tiene el cuerpo y las patas cubiertas de polen. Entonces, ese polen es posible que caiga en el pistilo de la flor y así la flor queda fecundada, ¿vale? Esto se llama polinización, que es cuando el polen está en el aire y va de una flor, mejor dicho, de los estambres de una flor, a los pistilos, ¿vale? ¿Está claro? Esto es la reproducción sexual. Por eso decimos que es sexual porque interviene la parte masculina de la flor, que son los estambres, y la parte femenina de la flor, que son los pistilos. Vale, pues eso es la reproducción sexual. Pero también hay plantas, las que no tienen flores, sabéis que se reproducen también. Este tipo de reproducción es asexual y se produce de una manera diferente. Vamos a ver. En primer lugar tenemos los estolones. Hay unas plantas, unas muy comunes es por ejemplo estas plantas que la llaman cintas. Tienen como unas ramitas y estas ramitas al final tiene como otra planta pequeña. Pues si esta ramita la ponemos en el suelo, en la tierra, agarra y nace una nueva planta. Os voy a buscar una imagen que la tengo, por ejemplo, de las fresas. Fijaos, estos son las fresas. Tenemos las plantas, digamos la planta madre, por llamarla así, tiene como unos tallos
que al tocar con el suelo echa una serie de raíces y agarra y sale una nueva planta. Mirad, tenemos aquí otra que a lo mejor lo vemos mejor. La ponemos por en el suelo en unas macetas. Y entonces de una planta se reproduce y nace otra planta. Y así sucesivamente. A lo mejor en casa, si en vuestras casas tienen cintas, yo tengo varias cintas en mi casa, les pasa esto. Entonces de vez en cuando esto lo pongo encima de una planta, encima de otro tiesto con tierra, agarra y nace una planta. Cuando ya es grande, pues esto se lo corto y no hay ningún problema. Vale. Estos son los estolones. Luego tenemos los rizomas, por ejemplo el jengibre. Vamos a ver, los rizomas, aquí en esta foto, a lo mejor en el libro lo veis un poquito mejor. Os voy a poner una foto para que se le vea mejor. Mirad, vamos a ver, esto es un rizoma, es un tallo que va horizontal por debajo de la tierra y cada cierto tiempo, cada cierta longitud, mejor dicho, sale un nuevo brote y de ahí sale una nueva planta. Entonces se va reproduciendo, ¿vale? Un ejemplo es el jengibre tiene esta forma, ¿vale? Y se va reproduciendo. Vale, pues esto es el rizoma. Otro tipo que en Bolaños, ¿sabéis cuál es? Que es la cebolla. Son los bulbos. Los bulbos son unos tallos que están envueltos en una especie de esfera, una bola, que está cubierto por una serie de capas, ¿vale? Y de ahí salen como unos tallos y se produce una nueva planta. Pues así la cebolla. La cebolla, si la dejamos en un sitio un cierto tiempo que tenga ligeramente humedad, vemos como la cebolla, aunque no esté plantada en ningún sitio, sale como un tallo. Bueno, pues esos son los bulbos. Y luego tenemos los tubérculos. Los tubérculos, por ejemplo, las patatas, es otra forma de reproducirse en las plantas. Es un engrosamiento de la raíz. Tengo aquí una planta que se va a ver mejor. Vamos a ver. Estos son patatas. Entonces, es un engrosamiento de la raíz y de este engrosamiento, en este caso es una patata, se puede reproducir una nueva planta. Para plantar una patata es muy sencillo. Veis que las patatas a veces tienen como unos puntitos que se meten para adentro. Bueno, pues si lo enterramos, de esos puntitos va a salir un nuevo tallo y una nueva planta. Entonces, para plantar patatas, lo que hacen muchas veces es que cogen una patata, la cortan en trozos de manera que en cada trozo tenga un puntito de esos. Por ejemplo, un puntito como ese. Si tenéis en casa una patata, hay algunas patatas que tienen como una especie de agujerillo metido para adentro. Bueno, pues de ahí va a salir un tallo. Si cogéis una planta, la patata, la partís un trozo, la enterréis en tierra, le echéis agua de vez en cuando, por ese pequeño porito, ese pequeño agujerito que tiene, va a salir un tallo y una planta nueva para dar patatas. ¿Bien? Y entonces, pues, es una forma de reproducirse también. Entonces es así como se reproducen las plantas. Recordar, la reproducción sexual interviene la parte masculina, que son los estambres, y la parte femenina, que son los pistilos. Y el proceso por el cual el polen va de una flor a otra se llama polinización. Cuando no hay parte ni masculina ni femenina y no hay polen, porque generalmente son las plantas que no tienen flores, se reproduce la reproducción tipo asexual, que puede ser estolones, rizomas, tubérculos y lobulbos. ¿Bien? Bueno, y de esta manera hemos visto cómo se reproducen las plantas.